Ejercicios de vectores, parte 1. Las fórmulas utilizadas para resolver los ejercicios de vectores son las siguientes. Primero tenemos las componentes del vector. Entonces, las componentes de un vector son las proyecciones del vector en cada uno de los ejes. Por ejemplo, si tenemos el vector A mayúscula, o el vector con magnitud A mayúscula, este vector va a proyectar, como si fuera una sombra, una componente en cada uno de los ejes. Vamos a tener la componente AX, que es la componente que recae en el eje de las X, y la componente AY, que sería la componente que recae en el eje de las Y. Para calcular las componentes, vamos a tener que la componente AX va a ser magnitud del vector A por el coseno del ángulo, y la componente del vector en Y va a ser magnitud del vector en A por el seno del ángulo. Entonces, estas fórmulas se van a utilizar para resolver los ejercicios, y para calcular la magnitud y la dirección del vector, nosotros tenemos que la magnitud del vector es el largo o la longitud que tiene el vector en su representación gráfica. Entonces, la magnitud del vector va a ser la raíz de la componente x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, y la dirección es el ángulo. Nosotros ubicamos la dirección del vector por medio del ángulo. Entonces, el ángulo va a ser tangente inversa de la componente y entre la componente en x. Entonces, estas son las primeras 4 fórmulas del curso, que serían la magnitud del vector, la dirección del vector y las componentes del vector, tanto la componente x como la componente en y. Ejercicio 1 dice: determina las componentes rectangulares del vector d igual a 500 metros a 120 grados. Entonces, la magnitud del vector d es de 500 metros, y la dirección es de 120 grados. Aquí tenemos el dibujo del vector. Entonces son 120 grados de dirección, y de magnitud vamos a tener 500 metros. Podemos resolverlo de dos formas. Una es utilizando el ángulo completo de 120 y otra es utilizando el ángulo respecto al eje X de su cuadrante. Como estamos en el segundo cuadrante, nosotros sabemos que este ángulo debe de valer aquí 60 grados. Recordemos que la suma de los dos ángulos que están en el primer cuadrante y en el segundo es de 180. Por lo tanto, este ángulo que tenemos aquí con el eje X va a ser de 60, porque tenemos 180 grados de los dos cuadrantes menos 120, y esto me va a dar 60 grados. Lo podemos resolver de las dos formas. Vamos a hacerlo primero con el ángulo completo. Entonces, si lo queremos resolver con el ángulo completo, es decir, con el ángulo de 120 grados, yo le voy a llamar ángulo C, ángulo completo. Nosotros tenemos que la componente de X, según las fórmulas anteriores, va a ser magnitud del vector D por el coseno del ángulo, magnitud del vector D por el coseno del ángulo, y la componente Y va a ser magnitud del vector D por el seno del ángulo.
pero vamos a utilizar ese ángulo completo. Entonces esto va a ser 500 metros por el coseno de 120, y el otro sería en la componente Y, va a ser 500 metros por el seno de 120. Seno de 120. Entonces, de la componente X, si nosotros calculamos coseno de 120, coseno de 120 va a ser menos 0.5, menos 0.5 del coseno de 120 multiplicados por 500, y eso nos va a dar menos 250 metros en la componente X. Para la componente Y es seno de 120. Seno de 120 es 0.866. Entonces es 0.866 por 500. Y eso da 433 metros. Entonces, esto fue utilizando el ángulo completo de 120. El signo negativo de la componente X me lo arroja la calculadora. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero utilizando el ángulo de 60 grados, es decir, el ángulo en el segundo cuadrante respecto al eje X. Entonces, vamos a tener que la componente en X, pues es la fórmula otra vez, que sería magnitud del vector D por el coseno del ángulo, y la componente Y pues va a ser magnitud del vector en D, por el seno del ángulo. Pero vamos a utilizar el ángulo de 60 grados. Entonces, como vamos a utilizar el ángulo del cuadrante, nosotros tenemos que agregar el signo positivo o negativo de las componentes. Como estamos en el segundo cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y es positiva. Así que yo tengo que agregar el signo negativo de la componente y esto sería menos, y luego pongo la magnitud, que sería menos 500 metros por el coseno de 60. Nosotros checamos coseno de 60 es 0.5, y esto sería menos 500 por 0.5 sería menos 225 metros. Para la componente Y va a ser 500 metros de magnitud por seno de 60. Seno de 60, aquí es 60, es un 6. Seno de 60. Entonces, seno de 60 es 0.866. 0.866 por 500 nos va a dar 433 metros. Entonces son los mismos resultados que utilizando el ángulo completo de 120, solamente que aquí estamos utilizando el ángulo del cuadrante, que sería de 60. Para fines prácticos es mejor utilizar el ángulo de cada cuadrante, es decir, el ángulo de, en este caso, 60 grados, porque los va a acostumbrar a buenas técnicas de álgebra y de aritmética de vectores. Ejercicio 2 dice: determine los componentes rectangulares del vector V igual a 80 metros sobre segundo al suroeste. Entonces me da la magnitud del vector, que sería 80 metros sobre segundo, es decir, es un vector de velocidad, 80 metros sobre segundo hacia el suroeste. Como me dice que es hacia el suroeste, es la mitad entre el sur,
que es hacia abajo, el sur, y el oeste, que es hacia la izquierda. Entonces la mitad pues es 45 grados respecto a su cuadrante. Estamos en el tercer cuadrante. Este es el primero, luego el segundo, que es el de la izquierda superior, y estamos en el tercero. Entonces, vamos a calcular las componentes, pero utilizando solamente el ángulo del cuadrante. Entonces, voy a poner componente X, va a ser magnitud del vector V por el coseno del ángulo, y componente Y pues es magnitud del vector por el seno del ángulo. Como lo vamos a hacer por cuadrante, yo voy a agregar el signo positivo negativo de los cuadrantes, perdón, de los ejes en el tercer cuadrante. Entonces en el tercer cuadrante X es negativo, los valores de X son negativos y Y también son negativos, es decir, las dos componentes van a ser negativas. Por lo tanto, la componente en X va a ser menos, porque agrego el signo negativo de X del tercer cuadrante, menos 80 metros sobre segundo por el coseno de 45. Y la componente en Y, pues también agrego el signo negativo, menos 80 metros sobre segundo por el seno de 45. Entonces, coseno de 45 es 0.707. Entonces la componente X pues va a ser menos 80 metros sobre segundo, que multiplica a 0.707, que me da la función coseno de 45. Entonces, si yo multiplico el coseno de 45, que es 0.707, por 80, esto me va a dar de resultado, déjenme ver en la calculadora, 0.707 por 80 es menos 56.56 metros sobre segundo. Y la componente Y, que es también menos 80 metros sobre segundo, seno de 45 también es 0.707. Aquí en 45 grados coinciden la función seno y coseno, por lo tanto es menos 80 por 0.707, y esto les va a dar también menos 56.56 metros sobre segundo, que serían las componentes en X y las componentes en Y. El ejercicio 3 dice: determine las componentes rectangulares del vector de la figura. Entonces me dan una figura, tengo el eje X, el eje Y, tengo el vector de fuerza de 60 newtons. Entonces la magnitud del vector F va a ser igual a 60 newtons, y el ángulo, ahora vamos a utilizar el ángulo completo para hacerlo diferente a los anteriores. Entonces voy a usar el ángulo completo. Como estoy en el cuarto cuadrante y yo quiero el ángulo completo, sería 360 menos 20, y 360 menos 20 pues son 340. Entonces ángulo completo es 340 grados. Recuerden que si usamos el ángulo completo no tenemos que agregarle los signos de las componentes. Entonces componente de fuerza en X, Fx, va a ser magnitud, que sería 60 newton de magnitud, por el coseno de 340, coseno de
340 y en la calculadora el coseno de 300 es igual a 0.9396 y eso lo multiplico por 60 y me da en X 56.38 newtons. Y para FY vamos a tener la magnitud que sería 60 newtons por el seno de 340, y esto sería, entonces si evaluamos seno de 340, eso da menos 0.3420, lo multiplicamos por 60 y da menos 20.52 newtons. Y me da el signo negativo porque estamos en el cuarto cuadrante donde Y es negativo. Entonces estas serían las componentes de ese vector. Lo usamos o lo hicimos con ángulo completo. Ejercicio 4 dice: una persona camina 20 metros hacia el oeste y luego 15 metros hacia el norte. Determine la magnitud y dirección del desplazamiento. Entonces ahora me están dando las componentes del vector, que son 20 metros hacia el oeste y 15 metros al norte, y queremos encontrar la magnitud y la dirección del vector desplazamiento. Entonces primero dibujamos los ejes, el eje X y el eje Y, pero ahora, como nos habla de oeste y norte, ponemos los puntos cardinales: norte hacia arriba, sur hacia abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Entonces me dice que camina 20 metros hacia el oeste. Le voy a poner de 5 en 5 la escala: 5, 10, 15, 20. Y voy a respetar el signo negativo, es decir, le voy a poner menos 20 metros hacia el oeste y 15 metros hacia el norte, es decir, ya estando ahí va a subir, o bueno, va a caminar 15 metros. Le voy a poner escala de 5, 5, 10, 15, hasta aquí llegaría a 15 hacia el norte. Por lo tanto, mi vector yo lo voy a dibujar desde el origen y va a llegar hasta este punto final donde se ha detenido la persona. Este es mi vector, es la representación del vector como una flecha. Entonces me están dando las componentes. Componente X, le voy a poner distancia en X, le voy a poner como menos 20, voy a respetar el signo negativo, menos 20 metros, y la distancia en Y, pues yo lo voy a poner como 15 metros. Entonces, como quiero calcular la magnitud, sabemos que magnitud del vector desplazamiento lo voy a representar así, como una D entre las barras de valor absoluto, la raíz de la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado. Entonces esta es la fórmula para calcular la magnitud. Aquí le pongo igual a, sustituyo mis valores y esto va a ser menos 20 metros al cuadrado más 15 metros al cuadrado, y saco raíz de esa suma de los cuadrados. Entonces, si yo elevo menos 20 al cuadrado, es 20 por 20, y 20 por 20 es 400 metros cuadrados en el primer término, y en el segundo término dentro de la raíz tengo 15 por 15, entonces 15 por 15 nos da 225 metros cuadrados. Saco raíz de la suma, es decir, sumados son raíz
de 625 metros al cuadrado. Si sacamos raíz de 625, esto nos da 25 y raíz cuadrada de metros cuadrados nos va a quedar metros, 25 metros, es decir, la magnitud del vector desplazamiento es 25 metros. Para encontrar la dirección, es decir, el ángulo, utilizamos la función que es tangente inversa o arc tangente de la componente y, es decir, la distancia y entre la distancia en x. Entonces, esto va a ser tangente inversa de la distancia en y, que era 15 metros, que caminó hacia el norte, entre menos 20, que caminó hacia el sur. Elimino metro con metro y eso es tangente inversa de menos 15 entre 20. Checamos en la calculadora, tangente inversa de 15 entre menos 20 y eso da menos 36.86 grados. Ese sería el ángulo. Me está dando negativo porque utilicé la componente negativa en x, y el negativo significa que este ángulo se mide en sentido contrario a cómo se hace, es decir, este ángulo sería 36.86 grados con respecto al eje x del segundo cuadrante, y ese sería el ángulo. Podemos dejarlo simplemente como 36.86, sabiendo que estamos en el segundo cuadrante. En el ejercicio 5 dice, realiza la suma de los siguientes vectores colineales. Vectores colineales son vectores que actúan sobre la misma línea de acción, es decir, sobre la misma línea. Entonces tenemos el vector R1, que son 40 metros al oeste, y el vector R2, que son 30 metros al oeste. Si yo dibujo mis vectores, yo voy a tener, en el plano cartesiano, voy a dibujar los puntos cardinales: hacia arriba norte, hacia abajo sur, hacia la derecha este, hacia la izquierda el oeste. Me dice que los dos vectores van hacia el oeste, entonces los dos van hacia la izquierda, hacia el eje x negativo. Entonces aquí tenemos el vector R1 que vale 40 metros, y R2 que va en la misma dirección, que vale 30 metros. R2 vale 30. Entonces, si yo los puedo sumar sencillamente porque van hacia la misma dirección, es decir, R resultante, R total, va a ser la suma de R1 más R2, R1 más R2, y esto va a ser R1, que son 40 metros, más 30 metros, y esto me va a dar 70 metros, y como ambos tienen la misma dirección, pues es 70 metros hacia el oeste. Entonces, pues es el caso más sencillo de sumar vectores cuando son vectores colineales que apuntan en la misma dirección. Ejercicio 6 dice, realiza la suma de los siguientes vectores colineales. El vector F1, que son 4 newtons a 0 grados, y F2, que son 90 newtons a 180 grados. Entonces son vectores colineales, es decir, actúan sobre la misma línea de acción. Tenemos el eje X, el eje Y, tenemos nuestro sistema de ejes cartesianos. Tenemos el origen, que es la intersección de los ejes. Me dice que F1 son 4 newtons de magnitud a 0 grados.
Por lo tanto, F1 va a estar dirigido hacia el lado al lado X positivo, es decir, como tiene 0 grados y los grados empiezan a contar a partir del eje X positivo, pues está sobre el eje X. Y F2 son 9 newtons a 180. 180 pues sería en el lado X negativo. Entonces hacia el lado X negativo tenemos a F2. Entonces F2 que vale 9 está a la izquierda y F1 que vale 4 está a la derecha. Entonces, como son vectores colineales, yo voy a sacar el vector de fuerza resultante. Yo los voy a sumar, que en este caso es sumar una cantidad positiva con una negativa. Es decir, me quedaría F1. F1 es positivo porque va hacia el lado del eje X positivo. Menos F2. F2 va a ser negativo, o le voy a restar a F1 F2 porque va al lado izquierdo. Entonces tenemos que esto va a ser 4 newtons menos 9 newtons, y si nosotros tenemos 4 menos 9, esto es menos 5 newtons. Entonces FR es igual a menos 5 newtons. Aquí nos está indicando que la dirección es negativa, es decir, yo puedo escribir la magnitud del vector FR como 5 newtons y la dirección que sería a 180 grados. Esta sería la respuesta, 5 newtons a 180 grados. Aunque también la puedo representar como FR igual a menos 5N y se va a entender que el resultado va hacia el lado izquierdo, pero dejémoslo así. Ejercicio 7 dice: realiza la suma de los siguientes vectores colineales. De nuevo son vectores colineales, actúan en la misma línea. Entonces tenemos el eje X y el eje Y. Entonces me dice 60 newtons a 90 grados. Por lo tanto, 90 grados pues va a ser que el vector va a estar apuntando hacia el eje Y positivo. Aquí tendríamos el vector F1 y me dice que F2 son 75 newtons a 270. Entonces 270 sería hasta este cuadrante, es decir, el segundo vector F2 va a estar apuntando hacia el lado Y negativo. Como son vectores colineales, yo puedo sumar o restar directamente, es decir, F resultante, vector de fuerza resultante, va a ser, como los dos están en la misma línea, están en el eje Y, yo lo voy a escribir como F1 menos F2. Le pongo menos F2 porque F2 va hacia el lado negativo de Y. Entonces esto va a ser 60 newtons de F1 menos 75 newtons de F2, y eso me va a dar 60 menos 75 me va a dar menos 15 newtons. Entonces, como me dio menos 15, yo entiendo que la magnitud del vector resultante FR va a ser de 15 newtons, y el ángulo resultante, pues como me quedó negativo, significa que el vector reside en el eje Y negativo, es decir, el ángulo sería de 270 grados, es decir, un vector de 15 newtons a 270 grados.
8 dice, un hombre camina 400 metros hacia el oeste y luego 200 metros hacia el norte. Determina la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante. Entonces, dibujamos primero la situación, es decir, el eje X y el eje Y, pero como nos habla de puntos cardinales, ponemos norte hacia arriba, sur hacia abajo, este a la izquierda, perdón, a la derecha, y oeste a la izquierda. Entonces me dice que un hombre camina 400 metros hacia el oeste. Voy a poner escala de 100, 100, 200, 300, 400. Yo lo voy a poner como menos 400 para respetar el plano cartesiano, menos 400 metros. Y luego, ya estando ahí, camina 200 metros hacia el norte, 100, 200, hasta aquí serían 200 metros hacia el norte. Por lo tanto, mi vector lo voy a dibujar desde el origen hasta ese punto de donde llega la persona. Aquí tenemos el vector. Entonces, para calcular la magnitud del vector resultante, vamos a poner que la magnitud del vector resultante va a ser igual a la raíz de la componente componente x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces, como nuestras componentes, la de x es menos 400 y la de y es 200, esto va a ser la raíz de menos 400 metros al cuadrado más 200 metros al cuadrado, raíz de todo eso. Entonces 400 por 400, de elevar menos 400 al cuadrado me va a quedar 160.000 metros cuadrados, y 200 al cuadrado sería 40.000 metros al cuadrado. Raíz de todo eso, si sumamos 160.000 más 40.000, nos va a dar 200.000. Metros al cuadrado, y esto va a ser la raíz de 200.000 metros al cuadrado. Si sacamos raíz, eso nos va a dar 447.2 metros de la magnitud del desplazamiento resultante. Para la dirección, que es el ángulo, sería tangente inversa, y lo anoto arriba, tangente inversa de la componente y entre la componente x, y esto me daría o quedaría al sustituir tangente inversa de la componente y, que son 200 metros, entre la componente x, que son menos 400 metros. Puedo eliminar la unidad metro, puedo eliminar un par de ceros y me va a quedar tangente inversa de, puedo sacar mitad, es decir, de menos un medio, menos 1 entre 2, y eso me va a dar menos 26.56 grados. Como estamos en el segundo cuadrante, pues el ángulo se mide respecto a su eje X, y este ángulo va a ser de 26.56.
26.56 grados. Ejercicio 9 dice, de acuerdo con el siguiente sistema de fuerzas, calcula la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces tenemos dos vectores, nos piden la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Vamos a aplicar el método de las componentes o el método analítico. Es decir, de cada vector voy a sacar su componente X y su componente Y voy a sumar las componentes de X y las componentes de Y voy a calcular con eso la magnitud del vector resultante. Entonces primero calculo F1X, es decir, las componentes del vector F1, y esto va a ser la magnitud del vector F, es decir, F1 por el coseno del ángulo. Como estoy en el primer cuadrante, esto va a ser positivo, es decir, 60 newtons coseno de 30. Coseno de 30 es igual a 0.866 por 60. Esto va a dar 51.96 newtons. Luego voy a sacar F1Y. F1Y va a ser la componente del vector F1 en Y, y esto es F1 por el seno del ángulo, y sustituyendo, como estamos en el primer cuadrante también es positivo, esto es 60 newtons por el seno de 30. Entonces el seno de 30 es 0.5, lo multiplicamos por 60 y eso nos da 30 newtons. Ahora sacamos las componentes del vector F2, sacamos F2 en X y F2 en Y. Entonces F2 en X, como estamos en el segundo cuadrante, la componente X es negativa, entonces agregamos el signo negativo y sería menos la magnitud, menos 85 newtons por el coseno de 40. Y F2Y, estamos en el segundo cuadrante, Y es positivo, sería 85 newtons, lo dejamos positiva la componente, 85 newtons, seno de 40. Entonces, si calculamos la primera, que es F2 en X, tenemos coseno de 40, que es 0.766 por menos 85, y eso da menos 65.11, sale negativa. Y en Y tenemos seno de 40, que es 0.6427 por 85, sería 54.63. Entonces ya tenemos las dos componentes X y las dos componentes Y. Luego sumamos las componentes en X, es decir, suma de componentes X. Sumo F1X, va a ser F1X más F2 en X, y esto va a ser 51.96 menos 65.1, y eso debe de dar menos 13.15, menos 13.15, y luego la suma de componentes en Y, que va a ser F1Y
más F2 en Y. Entonces ahora sumo F1Y que son 30 newtons más F2Y que son 54.63 y quedaría 84.63 newtons positivo. Ya tengo la suma de componentes. Para encontrar F resultante usamos o sacamos la magnitud como la raíz de la suma de componentes en X, suma de componentes en X al cuadrado, más la suma de componentes en Y al cuadrado, y esto va a ser menos 13.15 al cuadrado, va a quedar 172, del primer término 172.92 newtons, y del segundo, que es 84.63 al cuadrado, va a quedar 7162.23 newtons. Lo sumamos y sacamos raíz, y sumamos 7162.23 más 172.92, eso da 7335. Si sacamos raíz de eso da 85.64. 85.64 sería la fuerza resultante. Y para calcular la dirección hacemos tangente inversa. Acá lo voy a escribir a la izquierda superior. Esto sería tangente inversa de la suma de componentes en Y, que sería 7162.23 entre la suma de componentes en Y, que es 172, perdón, en X 172.92, y eso quedaría, entonces, tangente inversa de 7162.23 entre 172.92, y eso quedaría un ángulo de 88.61. Sería el ángulo 88.61 grados. Como estamos en el segundo cuadrante, se mediría desde el eje X del segundo cuadrante. Entonces más o menos quedaría por ahí, casi llegando a 90, un poco más, y ese sería el resultado.